Las zorras tienen cuevas para dormir, las aves de los cielos. Dios los bendiga. Qué bueno estar nuevamente con ustedes en este día. Continuando con nuestro estudio en el libro de los Romanos, en el capítulo 13. Hoy nos iniciamos a un nuevo capítulo y vamos a comenzar en el verso 1 al verso 7. Tome su Biblia, si usted la tiene al alcance, y todos juntos vamos a leer. La palabra dice: sométanse toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para su bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios, que atienden continuamente a esto mismo. Y el verso 7 dice: pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Como introducción en este capítulo, nos vamos a ver con asombro que se aconseja al cristiano que debe de rendir una total sumisión al poder civil. Pero vamos a ver detenidamente las Escrituras para poder tener una mejor respuesta y entendimiento a este tema. Y para eso vayamos primeramente al primer libro de Timoteo, en el capítulo 2, verso 1 al 2, que dice así. Timoteo, capítulo 2, verso 1 y 2. Exhorto ante todo, vea lo que dice aquí, que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acción de gracias por todos los hombres. Verso 2. Por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Vea usted el consejo que Timoteo le da a la congregación de parte de su pastor, que se le recuerde a la iglesia ser sinceros con sus gobernantes y autoridades, que sean obedientes y que hagan todo con honradez. Eso lo confirma a Tito en el capítulo 3, verso 1. Ya vimos que Timoteo nos da un mandamiento, y ese mandamiento lo vamos a encontrar en toda la Escritura en el Nuevo Testamento, el sometimiento a las autoridades. Primera de Pedro está en la misma línea. Pedro continúa en el capítulo 2 y vamos a ver el verso 13 al 17. Dice: por causa del Señor, someteos a toda institución humana, y sea al rey como a superior, y a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. El verso 15 dice: porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, necios, tontos. 16 dice: como libres, pero no como los que tienen la libertad, como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Y el verso 17 dice: honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. Como ve usted,
Por estas palabras, bien pudiéramos pensar que no había comenzado la persecución en Roma hacia los cristianos. Y en el libro de los Hechos podemos apreciar que el lugar más seguro para los cristianos, escuche esto, ante la furia del fanatismo judío, fue la protección civil. Podemos verlo una y otra vez. Pablo recibió protección de mano de la justicia del Imperio Romano. Muchas veces lo quisieron matar, él tuvo que huir, pero otras veces fue protegido por los mismos soldados romanos, como el alboroto que hubo en Éfeso. Si no hubiera intervenido el ejército romano para proteger a Pablo, ahí hubieran acabado con su vida. Muchos años después, cuando la persecución hacia los cristianos se hizo más fuerte, los líderes cristianos seguían diciendo lo mismo en cuanto al respeto y sometimiento a sus gobernantes. Vamos a ver algunos comentarios de esa época. Vamos a comenzar con Justino Mártir. Dice, en todas partes estamos dispuestos y nos esforzamos por pagar a los funcionarios los tributos, impuestos, ordinarios y extraordinarios como Jesús nos ha enseñado. Hago una pausa para que veamos cómo Jesús no evadió los impuestos. Y para eso nos vamos a ir a Mateo. Usted dirá, el Señor pagó taxes, sí, el Señor pagó sus taxes. Mire, justo estamos en el tiempo de los taxes, Vea cómo es el Señor de fiel para con nosotros, que no andamos buscando a ver qué rebuscamos para, como dicen por ahí vulgarmente, que no me gusta la expresión, para que nos caiga la piedra. No, no es la piedra, es el consejo sabio de la palabra del Señor. Por lo tanto, vamos a ver Mateo 17, en el verso 24, dice, cuando llegaron a Cafarnaún, vinieron a Pedro los que cobraban las 2 dracmas, y le dijeron, ¿vuestro maestro no paga las 2 dracmas? Él dijo, sí, y al entrar él en casa, Jesús les habló primero diciendo, ¿qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, de quienes cobran los tributos o los impuestos, ¿de sus hijos o de los extraños? ¿De quién les cobra? Pedro le respondió, de los extraños. Jesús le dijo, luego los hijos serán exentos. Sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y echa el anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo, y al abrirle la boca hallarás un estatero, tómalo y dáselo por mí y por ti. Jesús pagando impuestos, aunque no tenía que pagarlos porque el territorio donde ellos estaban les pertenecía a los judíos. Por eso dice, ¿quién tiene que pagar los impuestos, los taxes? Los extraños o los hijos. Pues los extraños, ¿no? Dice, bueno, pero para no ser tropiezo y estar en la responsabilidad de la obediencia y el sometimiento a los que están en autoridad, pues mira, dáselo, ve a pescar, ahí vas a encontrar un pez que tiene las monedas, paga mis impuestos y paga los tuyos. Como ve usted, amados en Cristo, el Señor no evadió en una forma de rebelión, no evadió lo establecido por el gobierno civil. Entonces creo que está bien claro. Ahora vamos a ver en el verso 15 del capítulo 22, vamos más adelante, y vamos a ver otra escritura que nos va a dar luz sobre lo que estamos diciendo. Y 22:15 dice, entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra. Los fariseos siempre querían encontrar a Jesús en mal para tener ocasión de acusarlo y condenarlo. Y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos, diciendo, Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres. Dinos, pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis, hipócritas? Mostradme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Entonces le dijo, ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Le dijeron, de César. Y él les dijo, dad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios.
Queriendo poner en mal a Jesús, una trampa, le preguntan si era lícito el dar el tributo, el dar los impuestos. Jesús le dice que la imagen tiene la moneda del César, entonces pues hay que dar lo que el Estado civil pide y hay que dar a Dios lo que Dios pide. ¿Qué es lo que había que dar para el César? Pues el tributo, los impuestos, los taxes. Y a Dios, en el templo, los diezmos. Mire, el Señor no dijo a Dios lo que es de Dios. ¿Qué es lo que es de Dios? La 10ª parte para el sostenimiento del templo y los impuestos al gobierno. Justino continúa diciendo, veamos esto, damos culto solo a Dios, pero a los demás damos honor y les servimos de buena gana, reconociéndolos como reyes y gobernantes, orando para que con el poder real se les conceda sano juicio. También Tertuliano, uno de los primeros padres de la iglesia, escribió, ofrecemos oraciones sin cesar por todos nuestros emperadores para que les dé larga vida. Y añade, para que haya seguridad también en el reino. Por ejércitos valerosos, mire lo que se debería de orar, lo que oraba la iglesia primitiva, por un senado fiel. Y añadió, además, que el cristiano debe de apreciar al emperador porque fue llamado por nuestro Dios para ejercer ese cargo. Ambrosio declara que en las reuniones de los cristianos se pida paz y perdón para todos los que están en autoridad. Esta era la constante enseñanza de la iglesia cristiana que había que obedecer. Ahora escuche, hermanos, Nerón fue el más cruel de todos los emperadores que ha existido en Roma. Con problemas mentales, él incendió a Roma, acusó a los cristianos de ese incendio. Además, cada noche alumbraba sus hermosos jardines con cuerpos de cristianos, que él los mandaba poner en postes y ser quemados. Estaba loco, paranoico, que inclusive mató a su propia madre y a su propia esposa. Y aún así, la iglesia seguía orando por los que estaban en autoridad, incluyendo a Nerón. ¿Qué había detrás de todo esto? ¿Por qué se nos pide que nos sometamos a toda autoridad, aunque esa autoridad sea un Nerón? Los judíos amados en Cristo eran rebeldes. La parte de Palestina y Galilea, especialmente en esta región, había constantemente grupos que se levantaban en contra del gobierno. Entre ellos estaba el partido de los celotes, al cual perteneció Judas Iscariote, el que entregó a Jesús. Ellos creían que Dios los iba a ayudar en sus revueltas violentas en contra del Imperio Romano y se negaban a pagar los impuestos, los tributos. Eran fanáticos y terroristas, al grado de quemar las casas de sus propios compatriotas judíos y hasta matarlos y quemar sus cosechas porque ellos pagaban impuestos al Imperio Romano. Pablo no le encontraba sentido a una actitud como esta. Esto no concordaba con una actitud cristiana. Y sin embargo, una parte de la población judía, era lo normal. Pablo quiere dejar en claro que los cristianos eran ciudadanos y debían de serlo con amor y respeto, orando. Eran buenos ciudadanos y tenían que tratar a sus gobernantes con amor y respeto. Si oramos por nuestros gobernantes, escuche esto, y todos los que están en autoridad, el mundo sería diferente, completamente diferente. En todas las épocas ha habido malos gobernantes, así como buenos gobernantes, pero Dios ha manifestado su voluntad aún a través de esos malos gobernantes. En el libro de Daniel, Dios usó una nación sanguinaria y malvada para disciplinar a su pueblo y hacerlo volver a Él.
Como ven, no podemos decir, es que yo no tengo respeto a este presidente, a este rey, a este gobernante, a este político, no le tengo respeto a la policía, porque hay malos policías, hay malos gobernantes, pero escuche esto, lo que estamos tratando. Dios usó a un malvado gobierno sanguinario para disciplinar a su propio pueblo, porque su pueblo se había apartado de Dios. Así es que, amados en Cristo, no es lo nuestro el juicio. Yo quiero que vea cómo Nabucodonosor, que fue el que llevó cautivo al pueblo de Israel, él se convierte. En el capítulo 3 de Daniel, mire lo que él dice. Él, al ver el poder, al ver el sometimiento, al ver la obediencia del pueblo de Israel, porque estaba quebrado el pueblo, ahí tuvo que someterse por la buena o por la mala. Era el plan de Dios disciplinarlos para que sus corazones fueran quebrantados y clamaran a Dios. En el capítulo 2, en el verso 21, vea lo que dice la Escritura. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Y veamos en el capítulo 3 lo que estaba hablando de Nabucodonosor, que dice capítulo 3, verso 28, vea esto, que dejó escrito como decreto Nabucodonosor. Dice, entonces Nabucodonosor dijo, bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes de servir y adorar a otro Dios que es su Dios. Por lo tanto, vea lo que dice Nabucodonosor, decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfema contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizado y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. ¿Se da cuenta lo que Dios puede hacer? Estos jóvenes hebreos prefirieron, como dijo el mismo Nabucodonosor, desobedecer la orden, porque la máxima autoridad es Dios. La máxima autoridad siempre será el Señor, pero no por eso le faltaron el respeto. No por eso dejaron de someterse al castigo o a la pena de muerte de ser lanzados al horno de fuego. Por lo tanto, amados en Cristo, ellos no fueron rebeldes, ellos no se defendieron, ellos no lucharon, ellos se sometieron primeramente honrando a Dios y honrando a Nabucodonosor. Por lo tanto, miren lo que salió de un respeto, de una sumisión. ¿Qué salió de esto ante Nabucodonosor? Que él firmó un decreto que nadie dijera blasfema contra el Dios de estos jóvenes, porque de lo contrario él iba a ejercer juicio. Amados en Cristo, Dios usó también al rey de Persia y a la reina Esther para traer liberación a su pueblo y librarlos de la muerte. Israel no estaba en su territorio. Él estaba en otro imperio ahora, porque ya el reino babilónico había caído. Pero ahí también ellos se sujetaron. Y Dios intervino y permitió que una mujer judía, como fue la reina Esther, estuviera en alta autoridad, siendo la reina del imperio, y trajo liberación. Dios interviene en los gobiernos, como vimos en el capítulo 2, Él muda los tiempos, Él pone y quita gobernadores, reyes, y Él establece toda autoridad es puesta por Dios. Creo que nos queda bien claro, amados en Cristo, que es el que pone y quita reyes. Así es que si puso un rey malo, un gobernante malo, examinemos nuestro corazón, qué es lo que está pasando. Y si después de examinar nos vemos que es una injusticia, pues tenemos el arma más poderoso
que oremos por nuestros gobernantes para que vivamos en paz. Y por un buen, como oraba la iglesia primitiva, por un senado fiel. Continuamos diciendo que Pablo tiene en mente estos ejemplos y sabe muy bien que toda autoridad es puesta por Dios, aun aquellos que nosotros creemos que no merecen estar en autoridad. También el apóstol en una de las cartas dice que el espíritu del anticristo ya está en acción. En la iglesia no escapa de esa influencia demoníaca, un espíritu demoníaco que está en contra de toda la autoridad, de las autoridades puestas por Dios, inclusive en contra de la misma autoridad de Dios. En los postreros tiempos estamos viviendo en un tiempo sin precedentes en todas las áreas de rebelión, de falta de sometimiento, y lo vemos en el área familiar, social, religiosa y civil. Bien nos valdría, amados en Cristo, obedecer a este mandamiento para que podamos vivir en paz. El segundo punto que trata el apóstol Pablo es que ningún ser humano puede desasociarse totalmente de la sociedad. No podemos apartarnos y decir, yo no quiero tener nada, no tengo parte con el gobierno, yo quiero vivir aislado, quiero vivir mi propia vida. Ninguno podemos desligarnos de la nación donde nacemos o vivimos. Como parte de ella, disfrutamos de ciertos beneficios que no podría tener si viviera aislado. ¿Cuántas quejas escuchamos de nuestros propios países? Nos quejamos de nuestro país, nos quejamos de la miseria, nos quejamos del mal funcionamiento de los que están en la autoridad. En lugar de apoyar y vivir conscientes y en unidad lograr mejorar el lugar, en lugar de luchar en contra. Ahora, no podemos desligarnos del país donde vivamos y debemos de obedecer sus leyes y respetar a los que están en la autoridad. Del país obtenemos ciertos beneficios. Todos queremos los beneficios. Venimos de nuestra tierra natal a este país buscando beneficios. Pero si vamos a tener beneficios, porque los tenemos, no podemos desligar nuestra responsabilidad y de evitar nuestras obligaciones con el poder civil, con las autoridades que están sobre nosotros. Así como formamos parte del cuerpo de Cristo, también somos cuerpo de una nación. No hay tal cosa como el individualismo. Las personas tienen deberes en el Estado que deben cumplir, aunque esté en el trono un Nerón. Tercero, el ciudadano debe al Estado la protección. El Estado existe para garantizar justicia y la seguridad para proteger al hombre de las gentes salvajes, dentro y fuera del país. Sin leyes, el malvado haría mucho más mal y salvajismo, que nos pondría en grave peligro a todos. El más débil estaría indefenso. No tendríamos más ley que la ley de la selva. Cuarto, no tuviéramos los beneficios que nos ofrece el Estado, tales como tener agua potable, electricidad, transporte, etcétera, etcétera. Todo esto disfrutamos solo cuando estamos de acuerdo en vivir en sociedad. No estaría bien si solo disfrutáramos de los beneficios sin tener ninguna responsabilidad. Esa es la razón que obliga al cristiano, escuche esto, a ser un buen ciudadano y cumplir todos sus deberes como tal. Veamos el quinto punto que tenemos aquí. Pero la verdadera razón que veía Pablo, escuche esto, la verdadera razón, todo está en contexto, todo está en lo que escribió Pablo en el capítulo 13 del 1 al 7 que leímos, todo está sobre ese tema, pero la verdadera razón que veía Pablo era que el Imperio Romano era el instrumento divinamente ordenado para salvar al mundo del caos. Quitad el imperio y el mundo se desintegraría. Fue en realidad la Pax Romana lo que hizo posible la expansión misionera del cristianismo.
Note usted. Ahora usted preguntará, ¿qué es la Pax Romana? Vamos a verlo. La Pax Romana fue el periodo de estabilidad que vivió el Imperio Romano, caracterizado por su calma interior como por su seguridad exterior. Y eso les ayudó a alcanzar su máximo desarrollo económico y la expansión territorial. Como vemos, amados en Cristo, lo que hizo posible la expansión misionera del cristianismo fue esa paz romana. Lo ideal para la iglesia cristiana, para el pueblo cristiano, lo ideal es que estuviéramos unidos todos por el amor cristiano. Y ese amor cristiano pues fuera nuestra arma, nuestro método, y así debe de ser, para alcanzar al mundo entero. Pero tristemente no estamos todos en esa unidad. Hay mucha división. Cada uno, cada organización, cada denominación levanta su bandera. Y nosotros somos la verdad. Síganos a nosotros, no sigan a aquellos, no sigan. Y es solo división, y guerras, divisiones, conflictos, en lugar de buscar esa unidad que trae la paz. Entonces el Imperio Romano aquí tuvo una gran influencia para que el Evangelio se proclamara y fuera expandido y hubiera ese ministerio misionero. Ahora, como vemos, el imperio lo que hizo fue poner cemento que mantuvo unida al Estado. Pablo vio en el Estado un instrumento en las manos de Dios para preservar al mundo de ese caos. Los administradores del Estado estaban cumpliendo un papel importante en esta gran tarea, aunque ellos quizás no lo supieron, tal vez ellos no supieron cómo estaban ayudando al extendimiento del cristianismo. Esa paz trajo una tremenda bendición. El pueblo cristiano pudo moverse libremente y con seguridad, porque había una protección civil. En el imperio había protección, había soldados que cuidaban del orden. Por lo tanto, eso ayudó grandemente a los cristianos. Aunque ellos quizás no lo supieron, estaban haciendo un trabajo ordenado por Dios, y el deber del cristiano es ayudar y no dificultar. En las elecciones pasadas, que no hace mucho, muchísimos cristianos no les importó que las nuevas candidaturas apoyaran el aborto, que apoyaran las relaciones ilegales y muchas leyes más en contra de Dios. Pero apoyaron esta candidatura no por obediencia o sometimiento, sino por un interés propio en busca de una legalización. ¿Se da cuenta nuestra responsabilidad? Ahora podemos decir, bueno, no salió como esperábamos, porque pensamos solamente en obtener un beneficio y no pensamos en agradar a Dios por sobre todas las cosas, y orar para que tengamos una buena elección y no dejarnos llevar por lo que yo quiero, sacando solamente un beneficio personal. A pesar de que las leyes que se iban a implantar en un nuevo gobierno eran en contra del mismo Dios, pero a los cristianos, o algunos cristianos, o ciertos cristianos, no les importó eso. Pensaron en su seguridad sin confiar en Dios. Necesitamos orar, amados en Cristo, para que Dios establezca gobernantes puestos por Él y seamos conscientes de nuestra responsabilidad con el Estado y principalmente con el Señor. Finalizo con esto, con lo que dijo Daniel. Dios pone y quita gobernantes, y aún los malos gobernantes son usados como disciplina para su pueblo. Lo nuestro, ¿qué es lo nuestro? Lo nuestro es orar y respetar y someternos. El sometimiento no va más allá de desobedecer la ley de Dios. Sin embargo, no nos importó, a muchos quizá no les importó,
estar en contra de la ley de Dios y votar a favor de los que estaban en contra de la ley de Dios. Recordemos que un cristiano fiel a Dios puede cambiar inclusive leyes. Tenemos ejemplo, ya lo vimos, cuando Nabucodonosor firmó un decreto para que se honrara al Dios de Sadrach, Mesach y Abednego. También Artajerjes, rey de Persia, dio cartas a Nehemías para restaurar el muro de Jerusalén que estaba en ruinas, como lo vemos en Nehemías capítulo 2, versos 7 al 8. Y en Egipto, por la honradez de José y su fidelidad a Dios, fue puesto como gobernador en toda la tierra de Egipto, como lo vemos en Génesis capítulo 41, verso 39 al 43. La vida de un cristiano fiel puede cambiar naciones y aún sus leyes antibíblicas. Oremos, amados en Cristo, como nos enseña la Escritura en todos los pasajes que leímos, y respetemos a los que Dios puso en autoridad, sea civil, sea religiosa, sea en las escuelas, sea en el gobierno legislativo, judicial, en todas las áreas. Nosotros nos es mandado y puesto como mandamiento que oremos sin cesar por nuestros gobernantes y por todos los hombres que están en autoridad. Que Dios te bendiga grandemente. Como ve, amados en Cristo, aquí el cristianismo no es solamente asistir a la iglesia, levantar las manos, cantar, gloria a Dios, aleluya, y escuchar un mensaje a medias y cerrar la Biblia cuando llego a mi casa y después vivir como yo quiero. Estas son leyes que tienen que ver con leyes civiles que nos antañe, porque los gobernantes no fueron puestos para castigar a los malos, para castigar a los buenos, sino para castigar a los malos. Y Pablo fue muy beneficiado con este poder, porque hubieran acabado con su vida si no hubiera habido esa protección que hoy pudiéramos decir una protección policíaca. Hoy se apedrea mucho a los policías, pero de todo hay. De todo hay. Hay un Nerón y también hay gente fiel a Dios y a sus principios humanos y religiosos. Amados en Cristo, ¿qué es lo nuestro? Le vuelvo a repetir, honrar a los que están en autoridad. Dios les bendiga grandemente, y si queremos buenos gobernantes, si queremos buenos policías, si queremos buenos dirigentes, ¿qué es lo que nos corresponde a nosotros? Orar. Dios te bendiga abundantemente. Amén. Cuando andemos con Dios, escuchando su voz, nuestra senda florida será. Cumpliremos su ley, porque es nuestro Rey, y su amor siempre nos guiará. Confiar en Jesús es la senda marcada para andar en la luz. Cuando Cristo murió, nuestro llanto enjugó, proclamando debemos doquier. Gozarán del amor del bendito Señor, los que humildes se entregan su ser. Obedecer y confiar en Jesús es la senda marcada para andar en la luz. No podremos probar
zorras tienen cuevas para dormir. Las aves de los cielos tienen nidos